bioquímica se encarga de todo eso. Todos los elementos que ven en bioquímica van a tener carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son los elementos orgánicos. Son los que dan origen a la química orgánica. La química orgánica es una parte de la bioquímica. La bioquímica es la química de los seres vivos. Por lo tanto, tiene que tener los elementos orgánicos. Entonces, aquí tenemos nitrógeno, tenemos oxígeno, carbono, hidrógeno y el fósforo que está asociado en la química. Ahora lo vamos a ver con definición. Ok, lípido significa grasa. Okay. Entonces, los lípidos siempre tienen que acordarse que tienen hidrofobicidad. ¿Qué significa hidrofobicidad? Bueno, hidro de agua y fobicidad es de fobia, que tiene fobia al agua, ¿verdad? Los lípidos son hidrofóbicos. O es lo mismo que decir lipofílicos. Lipofílicos. O sea, tienen afinidad por la parte lipídica. Hidrofóbicos o lipofílicos. Es la misma cosa. Entonces los lípidos siempre andan deshidratados, ¿verdad? Es una característica que tienen, no tienen agua, andan siempre con deshidratación. Eso le da ciertas características interesantes. Cuando se combina un líquido con agua, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Se emulsiona. Entonces forman esos círculos que son emulsiones lipídicas. Ahora vamos a ver qué es una emulsión. Esas pelotas que se forman son emulsiones. Es una forma de distribuirse para que pueda convivir con el agua, de acuerdo al líquido que existe ahí. ¿Okay? Entonces, ese efecto hidrofóbico le da coalescencia. Se dice que hay un efecto coalescente del líquido por el efecto hidrofóbico. Como está deshidratado, él tiende a pegarse, ¿okay? Y formar estas micelas, ¿verdad? Estas emulsiones. Y ahora vamos a ver cómo se forman. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos un lípido que tiene, este es un fosfolípido. Este fosfolípido tiene una cola y tiene una cabeza, ¿verdad? Es un espermatozoide. La cabeza del fosfolípido, ¿verdad? Se llama fosfolípido. La cabeza es un fósforo, ¿verdad? El fósforo tiene carga negativa. Y la cola, hablamos que es un ácido graso. El fósforo, o esta cabeza que es fósforo, vean fósforo, se dice que es polar porque tiene carga. El ácido graso es no polar porque no tiene grasa. No tiene carga, perdón. Esto no tiene carga, sin embargo esto sí tiene carga. Entonces este lípido, que es el fosfolípido, se distribuye su parte polar mirando hacia el agua y su parte no polar se junta entre ellas, le huye al agua. ¿Okay? La parte que busca el agua siempre va a ser la polar y la parte no polar se busca entre ellas. ¿Okay? Lo polar va con lo polar y lo no polar va con lo no polar. El agua es polar, entonces el agua busca la parte polar. La parte que es soluble en agua es esta parte no es soluble en agua. Entonces esta parte es la que se va a buscar entre ellas, porque no es soluble en agua. Sin embargo, la parte del fósforo es la que hace que se disuelva en el agua. Eso es para que ahora entiendan lo que es la membrana lipídica. Entonces la distribución con respecto al agua va a ser con la parte polar. La parte no polar busca a sus colas, porque es lo que no es soluble en agua. Muy bien. Entonces, aquí están sueltos. Vean, que lo que quiere decir el dibujo es que está suelto. Lo que se disuelve es la parte fosfórica, lo que tiene fósforo. La parte no polar se busca entre ellas, porque es lo que no es soluble en agua. ¿Okay? Y eso es lo que da origen a la membrana que vamos a ver ahora más adelante. ¿Está bien hasta ahí? ¿Qué es lo que tienen que tener aquí presente? Nada más. Esto es un fosfolípido. El fosfolípido tiene la parte polar y la parte no polar. La parte no polar se llama ácido graso. La parte no polar no es soluble en agua. La parte polar es la que es soluble en agua. ¿Okay? Entonces la parte polar siempre es la que va a buscar el agua. La parte no polar le huye al agua y de ahí su distribución. ¿Está bien? Estoy usando un lenguaje suave, ¿verdad? Para que entiendan. Creo que allá atrás me escuchan, ¿verdad? Sí, está bien, el tono. Muy bien. ¿Cuáles son las funciones de los lípidos? Bueno, los lípidos los tenemos primero
¿Okay? Es la estructura que usan los animales cuando van a invernar para tener energía durante esa invernación. ¿Okay? Es uno de los principales componentes de la membrana celular de los seres vivos, ¿verdad? Y de él vienen precursores para sales biliares, vitaminas liposolubles, y de una vez las vitaminas liposolubles son A, D, E y la K. Son las vitaminas liposolubles. A, D, E, K. Hormonas y los pigmentos biliares que tienen que ver con la salud. Vitaminas liposolubles, A, D, E, K, tienen que aprenderse una pregunta del examen, ya pongan un asterisco para que sepan. ¿Okay? La pregunta se la voy diciendo también en el transcurso de la charla, tienen que aprenderse A, D, E, K, ahora vamos a hablar sobre ellas. ¿Okay? Clasificación, entonces, los líquidos se clasifican, hay una clasificación muy sencilla, de acuerdo a si pueden formar jabón o no pueden formar jabón. Eso se llama si son saponificables o no son saponificables. Por decir que llegan a la clase también. Entonces, líquidos simples son los no saponificables. Y los líquidos compuestos son los que son saponificables. Uno puede formar jabón. Entonces el jabón, acuérdense que el jabón, ese jabón azul, la barra azul viene de aceite o grasa animal. ¿Okay? Ese es un jabón que su origen es de grasa animal, es un líquido compuesto. Y ese es el que usan para blanquear la ropa. ¿Verdad? Es una grasa, es un líquido compuesto. Los simples no son saponificables, con esto no se puede hacer jabón, pero con esto sí. Entonces, a partir de esa característica se les dijo o se hizo esta clasificación en simples o compuestos. ¿Okay? Los simples tienen un ácido graso y un alcohol, ya lo vamos a ver. Y los compuestos, bueno, tienen ácidos grasos, alcohol y una molécula que le da polaridad añadida. Ahí es como muy estructurado, eso es para que tengan la idea. Ahora lo vamos a ver y escribir, ¿verdad? Para que sepan qué son. ¿Okay? Y los derivados de los lípidos, entonces hablamos del colesterol. Del colesterol viene un montón de moléculas, por eso es importante tener colesterol. No pueden tener el colesterol en cero, ¿verdad? Las hormonas sexuales vienen en colesterol, las sales biliares, las vitaminas tienen la misma estructura del colesterol y los esteroides, ¿verdad? Todo eso viene en el colesterol. Entonces el colesterol es una sustancia muy importante en el cuerpo que no puede faltar, tiene que estar, no puede estar en cero. Voy a volver a repetir. La clasificación más usada de los lípidos son simples y compuestos de acuerdo a las características que tienen para formar jabón o no formar jabón. O sea, uno se llama no saponificables y el otro se llama saponificables. Los saponificables son compuestos. La característica de los lípidos es que tienen un ácido graso simple, unido a un alcohol. Entonces, vean, los simples un ácido graso con alcohol, y los compuestos tienen ácido graso, alcohol y una molécula añadida que le da polaridad. ¿Sí? Y los otros derivados que son más complejos, entonces, vienen del colesterol. El colesterol entonces se forman las hormonas sexuales, se forman las sales biliares. Acuérdense que las sales biliares vienen ¿de dónde? Del hígado, ¿verdad? Y el hígado secreta a la vesícula biliar vitaminas liposolubles, ¿okay? Y esteroides, ¿verdad? Los esteroides están dentro de las hormonas sexuales. Ahora vamos a ver la estructura, es una estructura interesante, de eso vamos a ver cómo se forma en todo el curso. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, tiene una función de reserva o fuente de energía y su función también es parte estructural de la membrana celular, como lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Vean la forma del lípido, ¿verdad? Este es un ácido graso y esta es la parte carboxílica del ácido graso. Ahora lo vamos a ver. ¿Okay? Vamos a ver que vamos ya aquí, aquí ya llegamos. Okay. Los lípidos se almacenan en una célula en forma de gotas, en una célula que se llama adipocito.
el adipocito. El adipocito es una célula que está debajo de la piel y está alrededor de los órganos vitales para protegerlos, ¿verdad? Entonces, esta es la célula adiposa, eso es lo que significa adipocito. La célula adiposa, ahí es donde se mete la grasa, y esa grasa específicamente se le llama triglicéridos, es la que se acumula ahí. Triglicéridos. Ahora lo van a ver también, cópienlo por ahora, ahora van a ver qué es un triglicérido. ¿Ok? Entonces, cuando vean el metabolismo, que va a ser más adelante, van a ver que hay un camino que lleva hacia acá. Cuando no se necesita consumir energía o producir energía, entonces se acumula en forma de triglicéridos, y esos triglicéridos van a esta célula que se llama adipocito, y es lo que nos forma la panza. ¿Ok? Esa es la célula responsable de eso. Y ahí en gotas se acumula el triglicérido. ¿Ok? Y esto envuelve a los órganos vitales. ¿Cuáles son los órganos vitales? El corazón, el riñón, el pulmón, para todas las vísceras internas, para protegerlas. Entonces,